Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 12. Fue el 9 de noviembre, la víspera de su 38º cumpleaños, como Dorian recordaría después con frecuencia, regresaba de casa de Lord Henry, donde había cenado a eso de las 11, bien envuelto en un abrigo de piel porque la noche era fría y neblinosa. En la esquina de Grosvenor Square y South Audley Street, un individuo que caminaba muy deprisa, alzado el cuello del abrigo, se cruzó con él entre la niebla. En la mano llevaba un maletín. Dorian lo reconoció, era Basil Hallward. Una extraña sensación de miedo inexplicable lo dominó. No hizo gesto alguno de reconocimiento y siguió caminando a buen paso en dirección a su casa, pero Hallward lo había visto. Dorian le oyó primero detenerse y luego apresurarse al paso tras él. Al cabo de unos instantes sintió su mano en el brazo. Dorian, qué suerte la mía. Llevo desde las 9 esperándote en la biblioteca de tu casa. Finalmente me he compadecido de tu criado, que parecía muy cansado, y mientras me acompañaba hasta la puerta le he dicho que se fuera a la cama. Salgo para París en el tren de medianoche y tenía mucho interés en verte antes. Me ha parecido que eras tú, o más bien tu abrigo de pieles, cuando te has cruzado conmigo, pero no estaba seguro. ¿No me has reconocido? Con esta niebla, mi querido Basil, soy incapaz de reconocer Grosvenor Square. Creo que mi casa está por aquí cerca, pero tampoco estoy demasiado seguro. Siento que te vayas, porque llevo siglos sin verte. Pero supongo que volverás pronto. No, voy a estar ausente 6 meses. Me propongo alquilar un estudio en París y encerrarme hasta que acabe un cuadro muy importante que tengo en la cabeza. Pero no quiero hablarte de mí. Ya estamos delante de tu casa. Permíteme entrar un momento. Tengo algo que decirte. Encantado, pero ¿no perderás el tren? Preguntó Dorian Gray lánguidamente mientras subía los escalones de la entrada y abría la puerta con su llave. La luz del farol más cercano se esforzaba por atravesar la niebla, y Hallward consultó su reloj. Tengo tiempo de sobra, respondió. El tren no sale hasta las 12:15 y solo son las 11. De hecho, me dirigí al club para ver si te encontraba allí cuando nos hemos cruzado. No tendré que esperar por el equipaje porque ya he facturado los baúles. Todo lo que llevo conmigo es este maletín, y no tardaré más de 20 minutos en llegar a Victoria. Dorian sonrió mirándolo. ¡Qué manera de viajar para un pintor célebre! Un maletín, un abrigo cualquiera. Entra o la niebla se nos meterá en casa. Y hazme el favor de no hablar sobre nada serio. Nada es serio en los tiempos que corren. Por lo menos no debería serlo. Hallward movió la cabeza mientras entraba y siguió a Dorian hasta su biblioteca. En la gran chimenea ardía un alegre fuego de leña. Las lámparas estaban encendidas y encima de una mesita de marquetería descansaba abierto un armarito holandés de plata para licores, con algunos sifones y altos vasos de cristal tallado. Como ves, tu criado no ha podido tratarme mejor. Me ha dado todo lo que quería, incluidos tus mejores cigarrillos de boquilla dorada. Es una persona muy hospitalaria. Me gusta mucho más que aquel francés que tenías antes. Por cierto, ¿qué se ha hecho de él? Dorian se encogió de hombros. Creo que se casó con la doncella de Lady Radley y se ha instalado en París como modista inglesa. La Anglomanie está ahora muy de moda allí, según me dicen. Parece un poco tonto por parte de los franceses, ¿no crees? En realidad no era en absoluto un malcriado. Nunca me gustó, pero no tengo motivos de queja. A veces uno se imagina cosas muy absurdas. Me tenía cariño y, según tengo entendido, sintió mucho marcharse. ¿Quieres otro coñac o prefieres vino de Ring con agua de Cels? Eso es lo que yo tomo siempre. Seguramente habrá una botella en la habitación de al lado. Gracias, no quiero nada más, dijo el pintor, quitándose la gorra y el abrigo y arrojándole sobre el maletín que había dejado en un rincón. Y ahora, mi querido Dorian, tenemos que hablar seriamente. No frunzas el ceño, me lo pones mucho más difícil. ¿De qué se trata? Exclamó Dorian, sin esconder su irritación, dejándose caer en el sofá. Espero que no tenga nada que ver conmigo. Esta noche estoy muy cansado de mí mismo. Me gustaría ser otra persona. Se trata de ti, respondió Hallward con voz seria y resonante, y no tengo más remedio que decírtelo, solo necesito media hora. Dorian suspiró y encendió un cigarrillo. Media hora, murmuró. No es demasiado lo que te pido, y hablo únicamente en interés tuyo. Creo que es justo que sepas que en Londres se dicen de ti las cosas más espantosas. No quiero saber nada de eso. Me encantan los escándalos acerca de otras personas, pero las habladurías que me conciernen no me interesan. Carecen del encanto de la novedad. Deben interesarte, Dorian. Todo caballero está interesado en su buen nombre. No puedes querer que la gente hable de ti como de alguien vil y depravado. Disfrutas, por supuesto, de tu posición y de tu fortuna y todo lo que llevan consigo, pero posición y fortuna no lo son todo. Yo no doy crédito ninguno a esos rumores. Al menos no los creo cuando te veo. El pecado es algo que los hombres llevan escrito en la cara. No se puede ocultar. La gente habla a veces de vicios secretos. No existe tal cosa. Si un pobre desgraciado tiene un vicio, lo denuncian las arrugas de la boca, la caída de los párpados, incluso la forma de las manos. Alguien, no voy a decir su nombre,
pero a quien tú conoces vino a mí el año pasado para que pintara su retrato. Nunca lo había visto antes, ni tampoco había oído nada acerca de él por aquel entonces, aunque después sí he sabido muchas cosas. Me ofreció una cantidad exorbitante. Me negué a retratarlo. Había algo en la forma de sus dedos que me pareció detestable. Ahora sé que la impresión que me produjo no era equivocada. Su vida es un horror, pero tú, Dorian, con ese rostro tuyo, inocente, luminoso, con esa maravillosa juventud tuya que permanece siempre igual, ¿cómo voy a creer nada malo de ti? Y sin embargo, te veo muy pocas veces, nunca vienes al estudio y cuando estoy lejos de ti y oigo todas esas cosas odiosas que la gente susurra, no sé qué decir. ¿Por qué, Dorian, una persona como el duque de Berwick abandona el salón de un club cuando tú entras en él? ¿Por qué hay en Londres tantos caballeros que no van a tu casa ni te invitan a la suya? Eras muy amigo de Lord Staveley. Coincidí con él en una cena la semana pasada. Tu nombre salió en la conversación con motivo de las miniaturas que has prestado para la exposición de la Galería Dudley. Staveley hizo un gesto de desagrado y dijo que quizá tuvieras unos gustos muy artísticos, pero que no debía permitirse que conocieras a ninguna joven pura, y que ninguna mujer casta debería sentarse contigo en la misma habitación. Le recordé que yo era amigo tuyo, y le pedí que explicara lo que quería decir. Lo hizo. Lo hizo delante de todo el mundo. Fue horrible. ¿Por qué tu amistad es tan desastrosa para los jóvenes? Está el caso de ese desgraciado muchacho de la guardia que se suicidó. Era su amigo íntimo. Pienso en Sir Henry Ashton, que tuvo que abandonar Inglaterra, su reputación manchada para siempre. Eran inseparables. ¿Y qué decir de Adrian Singleton, que terminó de una manera tan terrible, y el hijo único de Lord Kent y su carrera? Ayer me tropecé con su padre en St. James Street. Parecía deshecho por la vergüenza y la pena. ¿Y el joven duque de Perth? ¿Qué vida lleva en la actualidad? ¿Qué caballero querrá que se le vea con él? Ya basta, Basil, estás hablando de cosas de las que nada sabes, dijo Dorian mordiéndose los labios y con un tono de infinito desprecio en la voz. Me preguntas por qué Berwick se marcha de una habitación cuando yo entro. Se debe a todo lo que yo sé acerca de su vida, no a lo que él sabe acerca de la mía. Con la sangre que lleva en las venas, ¿cómo podría ser una persona sin mancha? Me preguntas por Henry Ashton y el joven Perth. ¿Acaso soy yo quien les ha enseñado sus vicios a uno y al otro su libertinaje? Si el tonto del hijo de Kent va a buscar a su mujer en el arroyo, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si Adrian Singleton reconoce una deuda firmando el pagaré con el nombre de uno de sus amigos, ¿acaso yo soy su guardián? Sé muy bien hasta qué punto les gusta hablar a los ingleses. Las clases medias airean sus prejuicios morales en los vulgares comedores y murmuran sobre lo que ellos llaman la depravación de las clases superiores, con el objeto de hacer creer que pertenecen a la buena sociedad y son íntimos de las personas a las que calumnian. En este país basta que un hombre sea distinguido e inteligente para que todas las lenguas vulgares se desaten contra él. Dime tú, ¿qué vida llevan todas esas personas que presumen de ser los guardianes de la moralidad? Mi querido amigo, olvidas que vivimos en el país de la hipocresía. Dorian, exclamó Hallward, no es ese el problema. Inglaterra no está libre de pecado, lo sé, y la sociedad inglesa tiene mucho de qué arrepentirse. Esa es precisamente la razón de que a ti te quiera yo intachable. Pero no lo ha sido. Se puede juzgar a una persona por el efecto que tiene sobre sus amigos. Los tuyos parecen perder por completo el sentimiento de honor, de la bondad, de la pureza. Lo único que les transmites es una sed desenfrenada de placer, y no se detienen hasta llegar al fondo del abismo. Pero eres tú quien los ha llevado hasta allí. Sí, has sido tú, y sin embargo aún eres capaz de sonreír, como lo estás haciendo ahora, pero todavía hay más. Sé que Harry y tú sois inseparables. Por esa misma razón, sino por otra, no deberías haber permitido que su hermana se convirtiera en la comidilla de toda la ciudad. Cuidado, Basil, estás yendo demasiado lejos. He de hablar y tú tienes que escucharme. Cuando conociste a Lady Gwendolyn, no la había rozado aún ni la más leve sombra del escándalo, pero ¿hay una sola mujer decente en Londres que esté ahora dispuesta a pasear en coche con ella por el parque? Ni siquiera a sus hijos se les permite vivir con ella. Y luego hay otros rumores según los cuales se te ha visto salir sigilosamente al amanecer de casas espantosas e introducirte disfrazado en las madrigueras más infames de Londres. ¿Son ciertos esos rumores? ¿Pueden ser verdad? Cuando los oí por vez primera me eché a reír. Ahora, cuando los oigo, hacen que me estremezca. ¿Qué decir de tu casa en el campo y de la vida que allí se hace? No sabes lo que se cuenta de ti, Dorian. No te voy a decir que no quiero sermonearte. Recuerdo cómo Harry afirmó en una ocasión que todo hombre que, en un momento determinado, decide desempeñar el papel de sacerdote, empieza diciendo eso, y acto seguido procede a faltar a su palabra. Quiero sermonearte. Deseo que tu vida haga que el mundo te respete, que tengas un nombre sin tacha y una reputación por encima de toda sospecha, que te libres de esas terribles personas con las que te tratas. No te encojas de hombros una vez más, no te muestres tan indiferente, es mucha la influencia que tienes, que sea para el bien, no para el mal. Dicen que corrompes a todas las personas con las que intimas y que cuando entras en una casa llega pisándote los talones la vergüenza de una u otra especie. No sé si eso es cierto o no. ¿Cómo podría saberlo? Pero eso es lo que dicen de ti. Me han contado cosas que parecen imposibles poner en duda. Lord Gloucester era uno de mis mejores amigos en Oxford. Me mostró una carta que le escribió a su esposa cuando moría.
sola en su vida de Menton. Tu nombre aparecía en ella, mezclando con la más terrible confesión que he leído nunca. A él le dije que era absurdo, que te conocía perfectamente y que eras incapaz de nada parecido. ¿Te conozco? Me pregunto si es verdad que te conozco. Antes de contestar tendría que ver tu alma. ¿Ver mi alma? Murmuró Dorian Gray, alzándose del sofá y palideciendo de miedo. Sí, respondió Hallward con mucha seriedad y en un tono profundamente pesaroso. Ver tu alma, pero eso solo lo puede hacer Dios. Una amarga risotada de burla salió de los labios de su interlocutor. Vas a tener ocasión de verla esta misma noche, exclamó tomando una lámpara de la mesa. Ven, es obra tuya. ¿Por qué tendría que ocultártela? Después le podrás contar al mundo, si así lo decides. Nadie te creerá. Si de verdad te creyeran, aún me tendrían en mayor aprecio. Conozco la época en que vivimos mejor que tú, aunque perores sobre ella tan tediosamente como lo haces. Ven, te digo, ya has hablado bastante de corrupción. Ahora vas a tener ocasión de verla cara a cara. La locura del orgullo estaba presente en cada palabra. Dorian Gray golpeó el suelo con el pie con insolencia de niño. La idea de que alguien compartiera su secreto le produjo una espantosa alegría, y más aún que el hombre que había pintado el retrato, que era el origen de toda su vergüenza, cargara para el resto de su vida con el horrible recuerdo de lo que había hecho. Sí, continuó acercándose más y mirando sin pestañear los ojos severos de su amigo. Voy a mostrarte mi alma, voy a mostrarte esa cosa que, según imaginas, solo Dios puede ver. Hallward retrocedió instintivamente. Esa es una blasfemia, Dorian, exclamó. No debes decir esas cosas. Son horribles y no significan nada. ¿Es eso lo que crees? Le replicó Dorian Gray, riendo de nuevo. Lo sé, en cuanto a lo que te he dicho esta noche, lo he hecho por tu bien. Sabes que he sido siempre un amigo fiel. No me toques. Termina lo que tengas que decir. El dolor crispó por un instante las facciones del pintor. Quedó mudo, invadido por un sentimiento de compasión infinita. Después de todo, ¿qué derecho tenía él a inmiscuirse en la vida de Dorian? Aunque no hubiera hecho más que una décima parte de lo que él se contaba, cuánto tenía que haber sufrido. Pero enseguida se irguió, dirigiéndose hacia la chimenea, y allí se quedó, contemplando los leños que ardían con cenizas semejantes a la escarcha y corazones palpitantes hechos de llamas. Estoy esperando, Basil, dijo el joven con voz clara y dura. El pintor se volvió. Lo que tengo que decir es esto, exclamó. Has de darme alguna respuesta a las terribles acusaciones que se hacen contra ti. Si me dices que son absolutamente falsas, de principio a fin, te creeré. Niégalas, Dorian. Hazme el favor de negarlas. ¿No ves lo mucho que estoy sufriendo? Dios del cielo, no me digas que eres un malvado, un corrupto, un infame. Dorian Gray sonrió. Un gesto de desprecio le curvó los labios. Sube conmigo, Basil, dijo con calma. Llevo un diario de mi vida que no sale nunca de la habitación donde se escribe. Te lo enseñaré si me acompañas. Subiré contigo, Dorian, si así lo deseas. Veo que ya he perdido el tren. Da lo mismo, saldré mañana, pero no me pidas que lea nada esta noche. Todo lo que quiero es una respuesta directa a mi pregunta. Te será dada en el último piso. No te la puedo dar aquí. No será necesario que leas mucho rato. Capítulo 13. Dorian salió de la habitación y empezó a subir, seguido muy cerca por Basil Hallward. Caminaban sin hacer ruido, como se hace instintivamente de noche. La lámpara arrojaba sombras fantásticas sobre la pared y la escalera. El viento, que empezaba a levantarse, hacía tambaletear algunas ventanas. Cuando alcanzaran el descansillo del ático, Dorian dejó la lámpara en el suelo y sacando la llave la introdujo en la cerradura. ¿De verdad quieres saberlo, Basil? Le preguntó en voz baja. Sí. No te imaginas cuánto me alegro, respondió sonriendo. Luego añadió con cierta violencia. Eres la única persona en el mundo que tiene derecho a saberlo todo de mí. Estás más estrechamente ligado a mi vida de lo que crees. Luego, recogiendo la lámpara, abrió la puerta y entró en la antigua sala de juegos. Una corriente de aire frío los asaltó, y la lámpara emitió por unos instantes una llama de turbio color naranja. Dorian Gray se estremeció. Cierra la puerta, le susurró Basil mientras colocaba la lámpara sobre la mesa. Hallward miró a su alrededor desconcertado. Se diría que aquella habitación llevaba años sin usarse. Un descolorido tapiz flamenco, un cuadro detrás de una cortina, un antiguo casoné italiano y una librería casi vacía era todo lo que parecía encerrar, además de una silla y una mesa, mientras Dorian Gray encendía una vela medio consumida que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Basil advirtió que todo estaba cubierto de polvo y que la alfombra tenía muchos agujeros. Un ratón corrió a esconderse tras el revestimiento de madera. La habitación entera olía a humo y a humedad. De manera que, según tú, solo Dios ve el alma, ¿no es eso? Descorre la cortina y verás la mía. La voz que hablaba era fría y cruel. Estás loco, Dorian, o representas un papel, murmuró Hallward frunciendo el ceño. ¿No te atreves? En ese caso lo haré yo, dijo el joven, arrancando la cortina de la barra que la sostenía y arrojándola al suelo. De los labios del pintor escapó una exclamación de horror al ver en la penumbra el espantoso rostro que le sonreía desde el lienzo. Había algo en su expresión que le produjo de inmediato repugnancia y aborrecimiento. Dios del cielo, era el rostro de Dorian Gray lo que estaba viendo. La misteriosa abominación aún no había destruido por completo su extraordinaria belleza. Quedaban restos de oro en los cabellos que clareaban y una sombra de color en la boca sensual. Los ojos hinchados conservaban algo de la pureza de su azul.
Las nobles curvas no habían desaparecido por completo de la cincelada nariz ni del cuello bien modelado. Sí, se trataba de Dorian, pero ¿quién lo había hecho? Le pareció reconocer sus propias pinceladas y, en cuanto al marco, también el diseño era suyo. La idea era monstruosa, pero de todos modos sintió miedo. Apoderándose de la vela encendida, se acercó al cuadro. Abajo a la izquierda halló su nombre, trazado con largas letras de brillante berbellón. Se trataba de una parodia repugnante, de una infame e innoble caricatura. Aquel lienzo no era obra suya, y sin embargo era su retrato. No cabía la menor duda, y sintió como si en un momento la sangre que le corría por las venas hubiera pasado del fuego al hielo inerte. ¡Su cuadro! ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué había cambiado? Volviéndose miró a Dorian Gray con ojos de enfermo. La boca se le contrajo y la lengua completamente seca fue incapaz de articular el menor sonido. Se pasó la mano por la frente, recogiendo un sudor pegajoso. Su joven amigo, apoyado contra la repisa de la chimenea, lo contemplaba con la extraña expresión que se descubre en quienes contemplan absortos una representación teatral cuando actúa algún gran intérprete. No era ni de verdadero dolor ni de verdadera alegría. Se trataba simplemente de la pasión del espectador, quizá con un pasajero resplandor de triunfo en los ojos. Dorian Gray se había quitado la flor que llevaba en el ojal, y la estaba oliendo o fingía olerla. ¿Qué significa esto? Exclamó Hallward finalmente. Su propia voz le resultó discordante y extraña. Hace años, cuando no era más que un adolescente, dijo Dorian Gray, aplastando la flor con la mano. Me conociste, me halagaste la vanidad y me enseñaste a sentirme orgulloso de mi belleza. Un día me presentaste a uno de tus amigos, que me explicó la maravilla de la juventud, mientras tú terminabas el retrato que me reveló el milagro de la belleza. En un momento de locura, del que incluso ahora ignoro aún más si lamento o no, formulé un deseo, aunque quizá tú lo llamaras una plegaria. Lo recuerdo, sí, lo recuerdo perfectamente. No, eso es imposible. Esta habitación está llena de humedad. El moho ha atacado el lienzo. Los colores que utilicé tenían algún desafortunado veneno mineral. Te aseguro que es imposible. ¿Qué es imposible? Murmuró Dorian, acercándose al balcón y apoyando la frente contra el frío cristal empañado por la niebla. Me dijiste que lo habías destruido. Estaba equivocado. El retrato me ha destruido a mí. No creo que sea mi cuadro. ¿No descubres en él a tu ideal? Preguntó Dorian con amargura. ¿Mi ideal, como tú lo llamas? Como tú lo llamaste. No había maldad en él, no tenía nada que avergonzarse. Fuiste para mí el ideal que nunca volveré a encontrar, y ese es el rostro de un sátiro. Es el rostro de mi alma. Cielo santo, qué criatura elegí para adorar. Tiene los ojos de un demonio. Todos llevamos dentro el cielo y el infierno, Basil, exclamó Dorian con un desmedido gesto de desesperación. Hallward se volvió de nuevo hacia el retrato y lo contempló fijamente. Dios mío, sí es cierto, exclamó, y esto es lo que has hecho con tu vida. Eres todavía peor de lo que imaginan quienes te atacan. Acercó de nuevo la vela al lienzo para examinarlo. La superficie parecía seguir exactamente como él la dejara. La corrupción y el horror surgían, al parecer, de las entrañas del cuadro. La vida anterior del retratado se manifestaba misteriosamente y la lepra del pecado devoraba lentamente el cuadro. La descomposición de un cadáver en un sepulcro lleno de humedades no sería un espectáculo tan espantoso. Le tembló la mano. La vela cayó de la palmatoria al suelo y empezó a chisporrotear. Hallward la apagó con su pie. Luego se dejó caer en la desvencijada silla cercana a la mesa y escondió el rostro entre las manos. Cielo santo, Dorian, qué lección, qué terrible lección. No recibió respuesta, pero oía sollozar a su amigo junto a la ventana. Reza, Dorian, reza, murmuró. ¿Qué era lo que nos enseñaban a decir cuando éramos niños? No nos dejes caer en tentación, perdona nuestros pecados, borra nuestras iniquidades. Vamos a repetirlo juntos. La plegaria de tu orgullo encontró respuesta. La plegaria de tu arrepentimiento también será escuchada. Te admiré en exceso. Ambos hemos sido castigados. Dorian Gray se volvió lentamente, mirándolo con ojos enturbidos por las lágrimas. Es demasiado tarde, balbuceó. Nunca es demasiado tarde. Arrodillémonos y tratemos juntos de recordar una oración. No hay un versículo que dice, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarían blancos como la nieve. Esas palabras ya nada significan para mí. Calla, no digas eso. Ya has hecho suficientes maldades en tu vida, Dios bendito. ¿No ves cómo esa odiosa criatura se ríe de nosotros? Dorian Gray lanzó una ojeada al cuadro y de repente un odio incontrolable hacia Basil se apoderó de él como si se le hubiera sugerido la imagen del lienzo, como si se le hubiera susurrado al oído a aquellos labios burlones. Las pasiones salvajes de un animal acorralado se encendieron en su interior y odió al hombre que estaba sentado en la mesa más de lo que había odiado a nada ni a nadie en toda su vida. Lanzó a su alrededor miradas extraviadas. Algo brillaba en lo alto de la cómoda pintada que tenía enfrente. Sus ojos se detuvieron sobre aquel objeto. Sabía de qué se trataba. Era un cuchillo que había traído unos días antes para cortar un trozo de cuerda, y luego había olvidado llevarse. Se movió lentamente en su dirección, pasando junto a Hallward. Cuando estuvo tras él, lo empuñó y se dio la vuelta. Hallward se movió en la silla como disponiéndose a levantarse. Arrojándose sobre él, le hundió el cuchillo en la gran vena que se halla detrás del oído, golpeando la cabeza contra la mesa y apuñalándolo después repetidas veces. Solo se oyó un gemido sofocado y el horrible ruido de alguien a quien ahoga su propia sangre.
3 veces los brazos extendidos alzaron, convulsos, agitando en el aire grotescas manos de dedos rígidos. Dorian Gray aún clavó el cuchillo 2 veces más, pero Basil no se movió. Algo empezó a gotear sobre el suelo. Dorian Gray esperó un momento, apretando todavía la cabeza contra la mesa. Luego soltó el arma y escuchó. Solo se oía el golpear de las gotas de sangre que caían sobre la raída alfombra. Abrió la puerta y salió al descansillo. La casa estaba en absoluto silencio. Nadie se había levantado. Durante unos segundos permaneció inclinado sobre la barandilla, intentando penetrar con la mirada el negro pozo de atormentada oscuridad. Luego se sacó la llave del bolsillo y regresó a la habitación del retrato, encerrándose dentro. El cuerpo seguía sentado en la silla, tumbado en parte sobre la mesa, la cabeza inclinada, la espalda doblada y los brazos caídos extrañamente largos. De no ser por el irregular desgarrón rojo en el cuello y el charco oscuro casi coagulado que se ensanchaba lentamente sobre la mesa, se podría haber pensado que la figura recostada no hacía otra cosa que dormir. Qué deprisa había sucedido todo. Sintió una extraña tranquilidad y, acercándose al balcón, lo abrió para salir al exterior. El viento se había llevado la niebla y el cielo era como la rueda de un monstruoso pavo real, tachonado de innumerables ojos dorados. Al mirar hacia la calle, vio a la policía del barrio haciendo su ronda y dirigiendo el largo rayo de su linterna sorda hacia puertas de casas silenciosas. La marcha carmesí de un coche de punto brilló en la esquina para desaparecer un instante después. Una mujer con un chal agitado por el viento avanzaba despacio, con paso inseguro, apoyándose en las rejas de los jardines. De cuando en cuando se detenía y volvía la vista atrás. En una ocasión empezó a cantar con voz ronca. El policía se le acercó y le dijo algo. La mujer se alejó a tropicones, riendo. Una ráfaga de viento muy frío azotó la plaza. Las luces de gas parpadearon azuleando y los árboles desnudos agitaron sus negras ramas de hierro. Dorian Gray se estremeció y regresó a la habitación cerrando el balcón. Al llegar a la puerta hizo girar la llave y la abrió. Ni siquiera se volvió para lanzar una ojeada al cadáver. Comprendía que el secreto del éxito consistía en no darse cuenta de lo sucedido. El amigo que había pintado el retrato fatal, causante de todos sus sufrimientos, había desaparecido de su vida. Eso era suficiente. Fue entonces cuando se acordó de la lámpara. Era un ejemplo más bien curioso de artesanía musulmana, labrado en plata mate con incrustaciones de arabescos, de acero bruñido, tachonada de turquesa sin pulimentar. Quizás su criado la echara de menos e hiciera preguntas. Vaciló un momento, pero acabó entrando de nuevo y recuperándola. Esta vez no pudo menos que ver al cadáver. Qué inmóvil estaba, qué horriblemente blancas y largas parecían las manos. Era como una espantosa figura de cera. Después de cerrar nuevamente la puerta con llave, Dorian Gray bajó en silencio la escalera. Los crujidos de algunos escalones le parecieron ayes de dolor. Se detuvo varias veces y esperó. No, todo estaba en silencio. Era tan solo el ruido de sus pasos. Al llegar a la biblioteca, vio en un rincón el abrigo, la gorra y el maletín. Había que esconderlos en algún sitio. Abrió un ropero secreto oculto en el revestimiento de madera, donde ocultaba sus curiosos disfraces, y los dejó allí. Podría quemarlos sin problemas más adelante. Luego sacó el reloj. Eran las 2:20. Se sentó y empezó a pensar. Todos los años, todos los meses casi, se ahorcaba a alguien en Inglaterra por un crimen similar al que acababan de cometer. Se diría que habría surgido en el aire una locura asesina. Alguna roja estrella se habría acercado demasiado a la tierra. Si bien, ¿qué pruebas había en contra suya? Basil Hallward abandonó la casa a las 11. Nadie la había visto entrar de nuevo. La mayoría de los criados estaban en Savile Royal. Su ayuda de cámara se había costado. París, sí. Basil se había marchado a París en el tren de medianoche, tal como se proponía hacer. Había cuenta de la curiosa reserva que lo caracterizaba. Pasarían meses antes de que surgieran las primeras sospechas. Meses. Todo podía estar destruido mucho antes. Una idea se le pasó de repente por la cabeza. Se puso el abrigo de piel y el sombrero y salió al vestíbulo. Luego se detuvo, al oír en la acera los pasos lentos y pesados del policía y ver en la ventana el reflejo de la linterna sorda. Esperó conteniendo la respiración. Al cabo de unos momentos, descorrió el cerrojo y salió sigilosamente, cerrando después la puerta con gran suavidad. Luego empezó a tocar la campanilla de la entrada. Unos 5 minutos después apareció su ayuda de cámara, vestido a medias y con aire somnoliento. Siento haber tenido que despertarle, Francis, dijo Dorian Gray entrando en la casa, pero me olvidé de las llaves. ¿Qué hora es? Las 2:10, respondió el criado mirando el reloj y parpadeando. ¿Las 2:10? Horriblemente tarde. Despiérteme mañana a las 9. Tengo que hacer un trabajo urgente. Sí, señor. ¿Ha venido alguna visita esta tarde? El señor Hallward estuvo aquí hasta las 11 y luego se marchó para tomar el tren. Ah, siento no haberlo visto. ¿Dejó algún mensaje? No, señor, excepto que le escribiría desde París si no lo encontraba en el club. Nada más, Francis. No se olvide de llamarme mañana a las 9. Sí, señor. El criado se alejó por el corredor, arrastrando ligeramente las zapatillas. Dorian Gray arrojó sombrero y abrigo sobre la mesa y entró en la biblioteca. Durante un cuarto de hora estuvo paseando, mordiéndose los labios y pensando. Luego tomó un anuario de una de las estanterías y empezó a pasar páginas. Alan Campbell, 152 Herbert Street, Mayfair. Sí, era el hombre que necesitaba.